Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Teoría de los Circuitos 2. Práctica 1. Material y equipo de laboratorio. Cervantes Granados Saúl. Lima Velasco José Sebastián. Ortega Castro Carlos Alberto. Corriente alterna. La corriente alterna es la señal eléctrica en la que su magnitud y dirección varían en el tiempo, correspondiendo a un determinado ciclo. La frecuencia F es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Según el sistema internacional, la frecuencia se mide en Hertz en honor a Hendrik Rudolf Hertz. Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido una vez por segundo, por lo tanto un hertz es igual a 1 sobre segundo. El periodo de una oscilación u onda t es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. El concepto aparece tanto en matemáticas como en física y otras áreas del conocimiento. La relación entre la frecuencia y el periodo se observa en la siguiente expresión matemática, en donde la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Desfasamiento de ondas. El concepto de fase no se suele utilizar de forma absoluta, sino que se emplea para describir la diferencia de fase o el desfase que existe entre dos ondas de tensión o de intensidad. En la siguiente figura se representan dos corrientes alternas de la misma frecuencia, primeramente en fase y después desfasadas. Dos ondas que se encuentran en fase alcanzan su valor máximo al mismo tiempo y pasan por cero también a la vez. Si están desfasadas, no alcanzan el valor máximo o no pasan por la línea de cero al mismo tiempo. En el caso especial en que están en contrafase, se mueven en sentidos contrarios, pero pasan por el cero al mismo tiempo. La diferencia de fase mide la cantidad en que están desfasadas dos ondas. Normalmente se expresa como un ángulo en grados, entre 0 grados y 360 grados, que representa una división de un ciclo completo. Por tanto, 90 grados equivale a un cuarto de ciclo, 180 grados equivale a medio ciclo, y así sucesivamente. El desfase entre dos ondas es la parte de un ciclo o el ángulo que existe entre puntos análogos o correspondientes de las ondas. Por ejemplo, cuando pasan por cero o cuando alcanzan sus valores máximos. Veamos los siguientes ejemplos. En cada una de las curvas se indica la diferencia de fase o el desfase con respecto a la curva A, así como los ángulos de adelanto que llevan. Es igualmente válido utilizar la curva B como referencia porque es la diferencia lo que importa. Pero si se hiciera así en el primer ejemplo, el ángulo sería de 270 grados en vez de ser de 90 grados. Para evitar este tipo de confusión, es necesario decir qué curva está por delante o por detrás de la otra, surgiendo así los conceptos de adelanto y retraso. Refiriéndonos al primer ejemplo, la curva A está 90 grados adelantada con respecto a la curva B, puesto que alcanza su máximo antes de que la B alcance el suyo. Y en el segundo ejemplo está adelantada 120 grados. En el tercer ejemplo sería tan fácil como decir que la curva B está adelantada 90 grados respecto de A, o que A está 270 grados retrasada con respecto de B. Para que no sea ambiguo, se debe decir el desfase como un ángulo y además añadir qué curva está adelantada o atrasada. Para una diferencia de fase de 180 grados, da igual qué curva está adelantada o atrasada, puesto que están en contrafase. Figuras de Lissajous. Jules Antoine Lissajous, un físico francés, pudo proyectar la onda generada por el sonido de los diapasones a una pantalla. Esto lo pudo lograr debido a sus experimentos, ya que uno de sus experimentos consiste en colocar un espejo en un diapasón. En este espejo iba a ser proyectada un rayo de luz. Al golpear el diapasón, vibraría, así como vibraría el espejo y por lo tanto el rayo de luz. Este rayo de luz era proyectado en una pantalla. En esta pantalla se podía ver reflejado las vibraciones a la cual estaba sufriendo el diapasón. Después de varios experimentos, tuvo otro donde se pudo percatar que cada vibración o cada nota poseía diferentes patrones. A lo que se le ocurrió otro experimento en el cual consiste en poner dos diapasones perpendicularmente, de modo que el espejo de un diapasón iba a estar perpendicularmente con otro, de modo que iban a estar conectados en el sentido de que en el momento de proyectar el rayo de luz, uno intersecta con otro
uniéndose las ondas generadas por este diapasón, y al unirse finalmente estarían proyectadas en lo que es la pantalla. Lissajous pudo observar que las figuras proyectadas tienen una forma de elipse. También se les conoce como armonía o figuras de Lissajous, ya que pues se las descubrió. Esto teniendo en cuenta que en ese momento no existía o no se tenía un amplio conocimiento de lo que era la electrónica. Estas ondas nos pueden servir mucho en la actualidad, ya que podemos medir el ángulo de desfasamiento entre dos ondas sinusoidales causadas por circuitos de corriente alterna. Valor RMS se entiende por valor eficaz de la corriente alterna tanto para la tensión como para la intensidad, aquel valor que debería tener una corriente continua para producir la misma energía en las mismas condiciones, es decir, en el mismo tiempo a través de la misma resistencia. La tensión eficaz es igual a la tensión máxima dividida por la raíz cuadrada de 2 y la intensidad eficaz es igual a la intensidad máxima dividida por la raíz cuadrada de 2. El primer paso del procedimiento fue conectar la punta de osciloscopio a una tensión de 12 volts de corriente alterna, lo que conseguimos al conectarla entre uno de los devanados secundarios del transformador y el tap o derivación central, en el canal 1 del osciloscopio. En este paso del procedimiento utilizamos una punta de osciloscopio no atenuada. Una vez generada la onda, se obtuvieron los siguientes valores. La tensión pico fue de 17.4 volts, la tensión pico-pico de 34.6 volts, la tensión RMS de 12.4 volts, la frecuencia de 59.89 Hz y el periodo de 16.69 milisegundos. En el segundo paso del procedimiento conectamos la punta de osciloscopio a una tensión de 24 volts de corriente alterna. Esto fue posible al conectarla entre los devanados secundarios del transformador. En este paso del procedimiento fue necesario utilizar una punta de osciloscopio atenuada y reescalada a 10x. Los valores obtenidos fueron los siguientes. La tensión pico fue de 35.2 volts, la tensión pico-pico de 70.04 volts, la tensión RMS de 25.3 volts, la frecuencia de 60.06 Hz y el periodo de 16.64 milisegundos. Para el paso número 3, realizamos las conexiones necesarias para construir el circuito que se presenta en la figura. Para el paso número 4, visualizamos en el osciloscopio la tensión que existe en el transformador y la tensión que existe en el capacitor. En el paso 5 determinamos el ángulo de desfasamiento de las ondas sinusoidales a través de la representación gráfica tensión-tiempo, ajustando una onda sinusoidal que empezara un ciclo en una referencia cero en el eje Y del osciloscopio lo más aproximado a la izquierda posible. Se calculó el número de cuadros horizontales que necesitaba para completar un ciclo y la distancia en cuadros horizontales necesarios para que se encontrara con su onda homóloga, dando como resultado 6.6 cuadros para completar un ciclo, es decir, avanzar 360 grados, y únicamente un cuadro para encontrar el punto en el que la siguiente onda empezaba su ciclo. Tras una simple regla de 3 se obtiene el ángulo de desfasamiento, que resultó ser de 54.4 grados. Para el sexto y último paso se recurrió a otra forma de calcular el desfasamiento de las ondas sinusoidales. Este consistió en el ajuste visual XY del osciloscopio para que nos mostrara una curva cerrada en forma de óvalo, denominada dentro de las figuras de Lissajous. Buscando una simetría casi perfecta respecto a los ejes de la figura, se tomaron dos datos. El primero de ellos fue la altura desde el punto 00 hasta donde la línea intersectara con el eje Y, denominando a esta referencia BY y obteniendo 2.1 como valor. El segundo dato fue la altura desde el eje X al eje Y en el punto más alto, denominando a esta referencia BP y obteniendo 2.6 como valor. Finalmente, aplicando trigonometría básica, obtuvimos el ángulo de desfasamiento mediante el arcoseno de BY sobre BP, teniendo finalmente un ángulo de desfasamiento de 53.87 grados. Debido a las especificaciones del osciloscopio, no es posible visualizar una onda que posea una amplitud mayor a los 40 volts pico-pico.
por lo que al visualizar la onda proyectada por las terminales de los devanados secundarios del transformador a 24 volts, fue necesario utilizar una punta de osciloscopio atenuada reescalada a 10x, por lo que al interpretar los valores mostrados por el osciloscopio, tensión máxima, tensión pico-pico y tensión RMS, se realizaron los ajustes pertinentes, multiplicar los valores por 10. Al comparar resultados del ángulo de desfasamiento entre ondas, se observan variaciones, ya que los métodos empleados son interpretativos, es decir, que dependen del observador. A raíz de esta práctica pudimos calcular el ángulo de desfasamiento entre dos ondas mediante el osciloscopio como instrumento de medición y a partir de un circuito eléctrico, por medio de dos métodos diferentes, obteniendo resultados similares con pequeñas variaciones, y al mismo tiempo nos familiarizamos con el equipo empleado.